Buenas tardes, Henry Cucalón. Qué gusto tenerte esta tarde. Qué gusto para mí, especialmente como amigo tuyo, poder, pues, este último día de gobierno, decirte que estamos, pues, muy contentos, muy orgullosos del trabajo que has podido desarrollar. Y para mí ha sido un gusto esta coincidencia que te pueda entrevistar. Quería decirte, además de darte la bienvenida, Henry, ¿qué ha sido lo bueno y lo malo de esta experiencia en el Ministerio de Gobierno, Henry, en una especie de evaluación? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Como siempre, un gusto. Gracias por tus palabras. Un saludo a todos los oyentes de Radio Centro. Entre lo positivo, yo soy una de las personas que cree en la democracia y vine acá a fortalecerla, no a debilitarla. Creo en la institucionalidad, creo en que debe ser mejorada, jamás medrada, peor para favorecer intereses particulares, y creo que he podido aportar en la coordinación general del gobierno, que eso es lo que hace también esta cartera de Estado, que va más allá de sus funciones con el legislativo, como alguna gente de conocimientos miopos cree que es así. Entonces creo que es lo positivo y siempre encontrarán en mí, aquí y en cualquier posición, una persona que está para defender la igualdad ante la ley. Ningún acto por fuera de la ley, ningún acto por encima de ella, ningún acto de violencia propagada desde esta oficina, respeto irrestricto a la libertad de expresión. Hace poco representé al Estado ecuatoriano en Washington en la CDH justamente para hablar, justificar sobre ese tema. Aquí no se ha pinchado a nadie, no se ha perseguido absolutamente a nadie. Entre los problemas, si se cabe la palabra, mi profunda preocupación sobre el nivel de la cultura política ecuatoriana en general, que nos llevó a esa crisis política. Ya los historiadores pondrán las tildes y las comas en su lugar, que conllevó la aplicación de una solución constitucional y democrática, que es una medida de excepción. La falta del tema del diálogo cuando es, entre comillas, con dedicatorias, porque veo que hay gente que conversa con todo el mundo. Me parece excelente, yo lo saludo, así lo practiqué cuando fui asambleísta. Sin embargo, a mí me vetaron en la Asamblea Nacional. Yo, que siempre he conversado con todos, esos sectarios que ahora dialogan bastante, a mí, por ejemplo, no querían que converse con nadie, me prohibían hablar hasta conmigo. Pero en todo caso, sobrellevamos los temas. ¿Se cometieron errores? Por supuesto. Puede faltar algo más de gestión del ministerio en el empuje hacia todas las otras carteras del Estado, pero no deja de ser una experiencia bastante positiva, por así decir. Y espero y aspiro que así sea con las autoridades que nos van a reemplazar. Henry, nuestro director, Carlos Vera, tiene una pregunta para ti. Henry Cucalón, buenas tardes. Felicitaciones porque la condecoración suya fue de las merecidas por un lado. Por otro, Creo retoma su proyecto, anoche lo dijo el ministro Esteban Bernal. Creo que usted es el sueño de Creo para candidato presidencial del 2025. El presidente de la República saliente dejó en claro que volverán para poner en orden el país. Quiero saber si usted se ve como parte de ese proyecto de Creo para el 2025. Ya veremos en qué función o en qué posición. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Yo soy independiente, pero he tenido muy buenas relaciones con el partido oficialista en el gobierno, Creo. Hemos podido trabajar y saludo que tengan la intención de fortalecerse. Eso es bueno para ese y para cualquier partido. Eso siempre será bueno, nunca se podrá ser criticado, para que no veamos lo que ha sucedido en muchas elecciones, que hay partidos de membrete, más allá del resultado electoral, porque la democracia no vive solamente cuando uno gana, valga la aclaración. Así que si puedo apoyar, gustoso sea, no le veo ningún problema. Y en cuanto a los proyectos políticos, eso se irá afinando con el tiempo. Ahorita el Ecuador está concentrado en un nuevo gobierno que merece en líneas generales un voto de confianza. Los problemas del país son acuciantes y graves, fundamentalmente en seguridad. Y el país sabe que puede contar conmigo. Ya habrá momento para conversar de temas electorales. Pero Carlos, tú lo sabes bien, no solamente se hace país siendo candidato en elecciones.
Sí, pero también estamos ya a puertas, vamos a decirlo así, prácticamente a una nueva campaña. ¿Podríamos ya hablar de que Henry Cucalón es un precandidato presidencial o que claramente tiene intenciones en analizar la posibilidad de lanzarse a la carrera electoral el próximo año? He cumplido 25 años de servicio público, 2 veces candidato, 2 veces legislador. He acudido también a las urnas para que el pueblo ecuatoriano me otorgue o me niegue su confianza y he manifestado públicamente, lo reitero, mi predisposición para seguir en este ámbito, seguir aportando y seguir luchando. Las condiciones se verán en qué puedo yo colaborar, pero cualquier ecuatoriano, y quien no quisiera prestar su contingente, puede o no en una candidatura para poder trabajar con el país, pero hay momentos. Esto de estar continuamente pensando en elecciones, en candidaturas, cuando lo más importante es el concepto, lo más importante es la causa. Y en esas causas yo sí voy a estar. Lo he dicho, tengo la experiencia, tengo conceptos basados en hechos, opiniones basadas en hechos, tengo la predisposición, tengo la convicción. Así que y ahora voy a tener también el tiempo para escuchar y para que el país también conozca mis ideas, ahora de forma más profunda. Perfecto, Henry. Vamos un poco al tema político que involucra un poco más tu ejercicio del ministerio. ¿A quién se refería el presidente Lasso en esa página del libro que ha causado polémica cuando dice que hubo interpelantes que la mañana en que se firmó el decreto de muerte cruzada llamaron para evitar de que no se ejecute esa firma de decreto? Específicamente, pues los 2 interpelantes han negado, pero ¿a quién se refería el presidente? Todos los legisladores, en el fondo, más allá de la disquisición legal que 48 horas antes se ponen los interpelantes, tienen esa categoría. En su momento el presidente de la República lo desarrollará. Pero es obvio, y no hay que centrarse en los detalles, que hubo un grupo, personas, asambleístas, que ese día primero no creían que le iban a tomar, porque ustedes saben que al presidente Lasso lo tacharon de todo y que no lo iba a hacer, y que no es la intención es que se dé, tanto así que después impugnaron. Lo de fondo, más allá de la anécdota y ahora denuncia penal, lo de fondo es que el anticipo de elecciones y la disolución de la Asamblea fue una medida constitucional y legal que dio solución a una crisis política. Y que uno, porque el pueblo ha ratificado a otros, me parece muy bien, uno de los que promovían esto, el titiritero de Saquicela, gracias a Dios, el pueblo no le otorgó nuevamente el voto. Henry, otra pregunta rápida sobre temas políticos. ¿Por qué se firmaron estas concesiones eléctricas el día de ayer cuando el presidente entrante había dicho que no se firmen a última hora contratos? ¿No crees que debía haberse esperado o fue coordinado con el presidente entrante la firma de esas concesiones eléctricas? El gobierno dispone hasta el último momento. No hay nada ilegal y no hay erogación de recursos. Por si acaso, tú eres un gran abogado en derecho administrativo y no se puede perder un solo minuto en el tema que tiene que ver con electricidad, así que son concesiones. Parte de una política pública de tema de inversiones privadas en esta materia, de las cuales el gobierno ha celebrado algunos y que esperemos que en el menor tiempo posible se puedan ver los beneficios. Yo entiendo más que nadie, tú conoces que me gusta la historia, lo que hasta por delicadeza ocurre, finalizando un gobierno, es que no se hagan contratos donde se eroguen recursos, por así decirlo, pero este no es el caso, por si acaso, ¿no? Así como la delegación que hicimos para las carreteras en la provincia de Los Ríos con el prefecto Johnny Terán la semana pasada, por poner un ejemplo. No hay $1 de por medio, por si acaso, ¿no? Y lo mismo con la concesión de la competencia del Quinto Puente, que tampoco tiene erogación, que entiendo que se ha firmado esta tarde. Nuestro director tiene una segunda pregunta, Henry. Nuestro director Carlos Vera tiene una segunda pregunta para ti. Adelante, Carlos. Segunda inquietud para el ministro Henry Cucalón. El gobierno entrante se ha aliado con quienes el presidente saliente atribuyó que lo han querido deponer 4 veces y lo han boicoteado permanentemente, es decir, socialcristianos y correístas. Eso hace prever que habrá una fuerte fiscalización de la administración que sale, para no llamarlo ataque, juicios, denuncias, etc.
y por lo tanto deja entrever que ustedes serán desde el principio los auditores y los opositores principales de este gobierno. ¿Está usted preparado para estar en esa primera fila si las cosas van como estoy anticipando? Adelante, Henry. Gracias, Carlos, por la pregunta. Hay varios temas de por medio. Hubo una actitud que yo le he calificado literalmente de vendetta, cuando sin fundamento, no digo pues las formas jurídicas, acusaron a un presidente de peculado de un contrato que no había suscrito sino el gobierno anterior, para ponerle la cortina para buscar su derrocamiento, porque sí tenemos claro que esa fue la finalidad desde el principio. Lo hicieron a través de situaciones anárquicas con un señor Isa, por poner un ejemplo, y también por otra vía, por la vía parlamentaria, para ver con las cuales se lo bajaban al presidente. Eso hay que tenerlo absolutamente claro, y por eso se tomó la decisión que comentamos hace poco, el anticipo de las elecciones. Ojalá, no la crítica, no la oposición, que es dable y necesaria. Ojalá que esas actitudes no se repitan. Por eso yo, desde que fui legislador, he sostenido que no es con quién se vota, sino para qué se vota. Si hay cambio de esas actitudes por parte de sus integrantes, sea de los nuevos o los que repiten, si los que no iban nunca eran vagonetas, ahora trabajan. Si los que todos habían defendido intereses particularísimos, ahora defienden el interés general. Si los que antes estaban de conspiradores disfrazados de fiscalizadores, ahora hacen contrapeso del poder y votan por leyes, corrigen, las elaboran, aportan, debaten, sancionan, bienvenido sea. Tercero, la legislatura tiene perfecto derecho a fiscalizar al gobierno del presidente Lasso y a sus ministros que tienen responsabilidad política hasta un año después. Por si acaso, les invito a leer la Constitución de la República, que la del 2008 es diferente a todas las anteriores con respecto a la responsabilidad política de los expresidentes. Lean nomás un artículo, por si acaso, para que se eviten algunos disgustos en estas próximas horas. Eso en cuanto al gobierno en general, ministros en particular, sin ningún problema. Veo que hay unos llamamientos, está bien, eso es parte de la democracia. Y en cuanto al rol que van a jugar exfuncionarios del gobierno, dirigentes políticos, en mi caso, un ciudadano que tiene voz, que tiene criterio sobre lo que haga el gobierno para aportar o para criticar con altura, no le veo ningún problema. Yo jamás voy a edificar un futuro político en base al descrédito o al fracaso de terceros. Es decir, hacer política pegándole las canillas a los otros para ver si me juega el número, eso es propio de los caudillos y los apostadores, no de los demócratas. Así que cuando se haga oposición será de alternativas y de altura. Henry, un par de preguntas más. ¿Cómo se ha dado la reunión con Mónica Palencia? Entiendo que va a ser la sucesora del ministerio. ¿Y cómo ves esa fusión que quieren hacer del Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior? He tenido algunas reuniones con la doctora Palencia, absolutamente positivas, la conozco, una mujer inteligente. Le he explicado qué es el Ministerio de Gobierno con todos los organigramas, sesiones de trabajo, múltiples funcionarios, para explicar cuáles son las competencias interinstitucionales formales, ¿no? Porque hay con el Consejo de Participación Ciudadana, con las legislaturas, con la Corte, pero formales, no las whatsapperas, ¿no? No la de los lobistas de Zaguán, esos que hablan con todos y se jactan de poner ministros y que nunca han defendido el interés público, sino sus coyunturas y sus bolsillos. Le he explicado las relaciones del ministerio con la sociedad civil. Nosotros somos el primer frente para evitar los conflictos con los transportistas, etc. Es un organigrama complejo. Y cuando saltó el tema del interior, que nos hemos reunido varias veces, ella y sus equipos con el ministro del Interior, yo no voy a juzgar la decisión política del presidente electo mañana ya en funciones, absolutamente legítima. Lo que he puesto es en contexto cuáles son las realidades ahora. Tú más que nadie sabes, históricamente, este era el Ministerio de Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos. Cuando el problema de la policía y del ministro era la delincuencia común
y los delitos políticos. Porque los ministros de gobierno eran los encargados, por orden del presidente, de arrestar al primero que insultaba al presidente, le ponían 30 sucres de multa y 7 días en cana. Eso ya no existe, por eso es que la policía está a órdenes del ministro. O como cuando los ministros del gobierno mandaban a cerrar los periódicos, cosa que ya no existe. No digo otras cosas de violencia que antes pasaban a nivel de los ministerios y gobernaciones. No, yo no estoy hablando de eso. Esa situación ya no existe. Ahora, el problema del Ecuador en seguridad no es con la delincuencia común, sino con una palabra que no he escuchado en ningún discurso en estos días, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Y eso es una labor de 24 horas al día, 7 días a la semana. Inclusive, cuando se quieren hacer las cosas correctas, a veces no salen y hay las crisis que ustedes conocen. Entonces son elementos distintos a las coyunturas anteriores. Pero en todo caso, esas son razonamientos, ideas, pero en todo caso el presidente tendrá que tomar su decisión. También le expliqué cuáles son los roles administrativos en el manejo de las gobernaciones. Tú te acordarás, Carlos, que hasta hace pocos años, hasta el año 2010, gracias a Dios eso ya no existe, porque tú y yo creemos en la descentralización de la autonomía. ¿Tú sí te acuerdas cuando los municipios tenían que pedirle permiso al ministro de gobierno para publicar ordenanzas que tengan que ver con el manejo territorial del cantón? O cuando tienes que pedirle permiso al ministro de Finanzas para aprobar una ordenanza para ver el manejo de las tasas municipales. Eso ya no existe, por poner ejemplo. Así que los esquemas son distintos en cuanto a la articulación. En todo caso, la doctora, que está propuesta y que espera su designación oficial a partir del día de mañana, cumpliendo con todos los requisitos legales, y el presidente serán los que tomen la decisión. Para eso los ha elegido el pueblo ecuatoriano. Y aprovecho para decir algo en esta materia. En un hecho inédito, y tú sabes que me gusta la historia, el presidente Noboa vino la semana pasada acá, y con el presidente Lazo, el alto mando militar, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría Pública, la Función de Transparencia, entre otros, que son integrantes, me incluyo, del Consejo de Seguridad Pública del Estado, nos reunimos por 3 horas y media, donde se dio información que evidentemente es reservada respecto a la situación de la seguridad y el crimen organizado en el país. O sea que hay elementos para que él pueda tomar en nombre del pueblo las mejores decisiones en favor del país. Muchísimas gracias, ha sido Henry Cucalón. Seguramente pues nos veremos pronto ya para tener más espacio de conversación de toda esta experiencia en el cargo. Felicitaciones una vez más.